Cada vez que oímos una palabra, automáticamente la asociamos al concepto para el cual fue creada. Por ejemplo, al escuchar la palabra manzana, pensamos inmediatamente en una e inconscientemente asumimos que la palabra manzana es la manzana. Pero si lo analizamos fríamente, concluimos que no solamente la palabra no es igual al concepto, sino que además no se relacionan entre sí. Es decir, en el fondo no hay relación alguna entre una manzana y la palabra manzana. Este extraño principio es el que permite que arbitrariamente podamos llamar a cualquier cosa como se nos antoje, siempre y cuando cada término asociado a un cierto concepto sea consensuado y, por consiguiente, reconocido como tal por nuestros interlocutores. La única excepción conocida a este principio serían las onomatopeyas, ya que estas palabras intentan imitar sonidos que originalmente no son emitidos por la voz humana. La no relación entre una palabra y su significado es en esencia lo que ha permitido que durante milenios se hayan desarrollado diferentes lenguajes, variando en el tiempo y los lugares geográficos. Esto es Minuto Clave. Nadie sabe a ciencia cierta si todos los idiomas tienen su origen a partir de uno solo, teoría de monogénesis, o si por el contrario hubo diferentes cunas de lenguajes, teoría de poligénesis. Lo que sí sabemos es que existen familias de lenguajes, es decir, grupos de idiomas que tienen su origen en un antepasado en común. Por ejemplo, las lenguas romance, que son el español, el portugués, el italiano, el francés y el rumano, tienen su origen en el latín, el cual se ha ganado el carácter de protolengua por ser la lengua madre de esta familia lingüística. En el caso de las lenguas germánicas, que son en la actualidad el inglés, el escocés, el alemán, el noruego, el sueco y el neerlandés, entre otras, no se tiene conocimiento acabado de cuál es su protolengua. Pero dado las raíces de su vocabulario, sabemos que descienden de un lenguaje en común, aunque no se hayan encontrado textos de este lenguaje. Ambas familias lingüísticas pertenecen a su vez a una gran familia de idiomas que son las lenguas indoeuropeas. Sin embargo, si seguimos retrocediendo en el desarrollo de los lenguajes, ha sido imposible averiguar si acaso las lenguas indoeuropeas tienen un origen en común con otras familias de idiomas. Además, también existen idiomas aisladas, esto es, a las cuales no se les reconoce vínculo alguno con otras, como es el caso del euskera o vasco. Entre las idiomas aisladas, la utilizada por la mayor cantidad de gente es el coreano, con unos 80 millones de hablantes nativos. Pero, ¿por qué y cómo es que de un lenguaje se pueden llegar a desarrollar varios de ellos? Bien, si eres joven, seguramente has oído algunas palabras que te suenan anticuadas o propias de las personas mayores y que en la jerga adolescente han sido reemplazadas por otras. Y aunque la mayoría de estos términos permanecen solo algunos años en el vocabulario de moda y tienen carácter de informales, hay algunos que se comienzan a utilizar con cada vez mayor frecuencia y terminan transformándose en palabras formales, las cuales finalmente son reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, la palabra pierna en latín se decía cruz, pero a alguien se le ocurrió, seguramente con algún afán humorístico, comenzar a llamar perna a las extremidades inferiores de las personas, ya que ese término se empleaba en esos tiempos para mencionar el pernil del jamón. En un principio, el término perna en este uso tiene que haber sido considerado informal e incluso vulgar, pero al volverse cada vez mayor la costumbre de utilizarlo, terminó convirtiéndose en la palabra oficial para este concepto. Queda un poco más claro este proceso si consideramos que pierna en portugués es perna y en francés es jambe. Asimismo, hoy por hoy, solemos en el lenguaje informal llamar patas a las piernas de una persona. Y aunque la palabra patas aún es oficialmente aceptada solo para las piernas de un animal o un mueble,
Es muy probable que más temprano que tarde esta palabra sea aceptada como oficial para las piernas del ser humano. ¿Y por qué no? Reemplazar completamente más adelante a la palabra pierna. Si retrocedemos en unas pocas generaciones, la diferencia en el vocabulario no es lo suficientemente considerable para que no podamos entender lo que dicen. Sin embargo, si nos remontamos muchos siglos atrás, veremos que conforme retrocedemos en el tiempo, nos encontraremos que nos costará cada vez más entender lo que pudiéramos oír o leer. Por ejemplo, tenemos aquí un extracto del texto original del Cantar del Mío Cid, en español antiguo, libro escrito hace unos 800 años. A todo esto debemos agregar que en épocas anteriores no existía la interconexión que existe hoy entre diferentes sociedades, lo cual fomentaba que en cada lugar el lenguaje evolucionara de manera distinta hasta hacerse cada vez menos legibles unos con otros, aun cuando en diferentes lugares geográficos hayan hablado el mismo originalmente. En la actualidad se hablan en el mundo unos 7.000 lenguajes, pero esta cifra solo es aproximada o quizá ni siquiera lo sea. En primer lugar, porque los lenguajes que son hablados por muy pocas personas suelen con el tiempo extinguirse. Por ejemplo, el de una tribu que vive aislada. Se estima que actualmente en el mundo se extingue en promedio un lenguaje cada 2 semanas y se cree que para fines de este siglo quedará solo la mitad de las lenguas que se hablan actualmente. En algunos casos no es tan fácil determinar si un par de lenguajes son 2 idiomas diferentes o simplemente 2 dialectos del mismo idioma. Por ejemplo, el árabe, que en la lista de idiomas más hablados que luego presentaré, se considera para estos efectos uno solo, pero la verdad es que tiene muchas variaciones, algunas tan diferentes unas con otras que poco y nada se entienden entre ellos. Papúa Nueva Guinea es el país en el que más lenguajes diferentes se hablan, aproximándose estos a los 850. Es decir, se han originado más del 12% de los lenguajes que en la actualidad se hablan en un país que tiene solo 8 millones de habitantes, lo que equivale a poco más del 0.1% de la población mundial. Mientras tanto, los 10 idiomas más hablados son utilizados como lengua materna por más del 40% de los habitantes del mundo. Estos idiomas serían, según sus habitantes nativos, los siguientes. En primer lugar, el chino mandarín, con 950 millones de hablantes nativos. En segundo lugar, el español con 450 millones. El inglés con 360 millones. El hindi con 350. El idioma árabe se habla por 295 millones de personas como lengua nativa. El portugués por 220 millones. El bengalí con 205 millones, el ruso en octavo lugar con 155 millones, el japonés con 127 y el punjabi es hablado por 110 millones de personas como lengua materna. Sin embargo, si a esta cifra sumamos las personas que utilizan cada lenguaje como un segundo idioma, este orden varía y bastante. En el caso del inglés, existen nada menos que 1.100 millones de personas que lo utilizan como segundo idioma, lo que lo lleva, en este caso, a ser la lengua más hablada del mundo con 1.460 millones de personas. Casi un 20% de los habitantes del planeta están capacitados para comunicarse en inglés, a diferencia del poco más del 15% del chino mandarín, el cual tiene solo 190 millones de personas que lo utilizan como segundo idioma. El español, por su parte, tiene 90 millones adicionales, lo cual lo mantiene en el tercer lugar, el cual compartiría con el hindi en una suerte de empate, ya que a sus 350 millones se le suman otros 190. Las personas que utilizan el idioma árabe como segunda lengua serían unas 130 millones, lo que totaliza 425. El idioma ruso saltaría desde la octava a la sexta posición, ya que las personas que lo hablan como segundo idioma suman unos 105 millones,
totalizando así 260 millones. El portugués sumaría otros 35 millones, lo cual lo relega a la séptima posición con 255 millones de usuarios totales. En octavo lugar, se encontraría un idioma al cual no le alcanzó para integrar el top 10 de la primera lista. Se trata de el malayo, el cual a sus 77 millones de hablantes nativos suma otros 170, totalizando 247 millones de personas. El bengalí saltaría del séptimo al noveno lugar, ya que solo tiene 20 millones de personas que lo usan como segunda lengua. Y cerramos este top 10 con el francés, el cual, al igual que el malayo, no se encontraba en la primera lista, pero a sus 80 millones de hablantes nativos se le agregan otros 140, totalizando así 220 millones. Así como existen diferentes idiomas, también dentro de cada una suelen existir palabras que son diferentes para el mismo concepto en diferentes países. Y no solo eso, además dentro de un mismo país hay conceptos que se identifican con determinadas ciudades y también con distintas clases y círculos sociales, los cuales suelen utilizar términos diferentes dentro de una misma sociedad. El lenguaje entonces no terminará jamás de cambiar, ya que es parte importantísima de la identidad de un grupo grande o pequeño de cualquier tipo, y conforme sigan cambiando las circunstancias de vida, la forma de hablar cambiará de la mano con ellas.